Buenas tardes, mis estimados estudiantes, espero se encuentren bien. En el día de hoy damos inicio a la clase número 4 de Derecho Procesal Civil, Teoría General del Proceso de la Universidad José María Vargas, de nuestra Escuela de Derecho. En este sentido, indicamos o enunciamos lo que vamos a ver en el transcurso de la clase del día de hoy, correspondiente al tema número 4 sobre la acción, la naturaleza jurídica, las teorías, lo que es la clasificación, la acción, la pretensión y el derecho sustantivo, así como la excepción y la defensa. Concepto, naturaleza jurídica de la defensa. Vamos a ver también las cuestiones previas, sus conceptos, su naturaleza y la enumeración y procedimientos, al igual que los efectos. De esta manera, mis estimados estudiantes, seguimos con el tema número 4 correspondiente a la cátedra de Derecho Procesal Civil sobre el tema de la acción. La acción, para definirla de una forma clara y precisa y circunstanciada, ¿no?, constituye el derecho que tienen los particulares de dirigirse al órgano jurisdiccional mediante un proceso pidiendo que se les proteja el derecho sustantivo, que se autoasigna y de forma consiguiente para el proceso pueda existir, se requiere por regla general la actuación de un sujeto procesal que estimule al órgano jurisdiccional a fin de que se declare su voluntad realizadora del derecho discutido o puesto en duda. Eso es lo que se pretende en este sentido. Se requiere además de la actuación de un sujeto procesal que estimule al órgano jurisdiccional por cuanto el Estado no puede obrar ni puede actuar sino en virtud de una exigencia que le efectúen los particulares por los titulares del derecho que se le hace resistencia. El particular ocurre al órgano jurisdiccional y lo pone en movimiento mediante el ejercicio de su acción, entendida como esta en cuanto a la potestad de la realización de un derecho. El derecho se hace entonces más viable, más brillante cuando es violado, porque aquí es donde se destaca lo que es la reacción contra su desconocimiento, ya que para obrar y su verdadero imperio y su verdadera eficacia, ello se hace a través de la acción, la cual entendemos que se trata de una potestad de la realización del derecho. La acción entonces tiene sus orígenes en el derecho romano y desde allí arrancan las diferentes concepciones que se da en relación a la acción que se ha tenido. Según la concepción romanística en este caso, la acción es el derecho de reclamar en justicia lo que se nos debe, es una pretensión, ¿no? Para el concepto moderno, la acción no es más que el acto por el cual solicitamos a la justicia la protección de nuestros derechos. Nuestra ley adjetiva establece en su artículo 16 que para proponer lo que es la demanda, el actor debe tener interés jurídico, actual. Además de los casos previstos en la ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de lo que es la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible entonces una demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente. Nuestro legislador fue muy claro y expresa en el texto citado de que para que haya acción debe existir al menos el interés jurídico actual, y es por eso que existe el principio tal como lo señala. El interés es la medida de la acción. Vamos a ver entonces
una vez definido lo que es la acción, cómo debe ser ese interés para el ejercicio de la acción. Para proponer la demanda, el actor debe tener entonces un interés jurídico que sea actual. El interés puede estar limitado a lo que es la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica, y de consiguiente conviene entonces de alguna forma precisar cómo debe ser el interés, al efecto que debemos señalar lo siguiente. En primer lugar, tenemos que el interés debe ser pecuniario. En efecto, por supuesto, debe estar representado en dinero, en money, ¿no? Pero también puede ser de carácter moral, como es el caso de haberse producido un sufrimiento y que afecte el honor y lo que es la reputación de la persona, de su familia, de su libertad personal, como el caso de la violación de un domicilio o de un secreto concerniente a lo que es la parte lesionada. Así lo determina el artículo 1196 de nuestro Código Civil, cuya norma, por supuesto, expresa o consagra el resarcimiento, de alguna forma, el del daño moral. En segundo lugar, tenemos que el interés debe ser actuar. Tiene que existir entonces para el momento en que se tiene la acción. El interés eventual, en tercer lugar, o futuro, también eso es importante, ya que el Código de Procedimiento Civil, el derogado, contemplaba también en ese caso lo que era el interés eventual o futuro, referido a cuando el derecho está sujeto a un acontecimiento incierto o futuro, o cuando depende del transcurso de cierto tiempo. El interés entonces debe ser también eventual o futuro, tal cual que debe ser actual y no eventual. Por ende, se debió expresar en nuestro código adjetivo tal como lo disponen las legislaciones, como son la legislación francesa y la legislación italiana. Habida consideración de que el interés nunca puede ser eventual o futuro, toda vez que, como hemos señalado, lo eventual o futuro es derecho y no el interés. El interés en ejercicio de la acción puede ser también considerado que está limitado a lo que es la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. Nuestro legislador asigna gran importancia al interés que deben tener las partes para obrar en juicio y a la posibilidad de que puede haber de que se introduzcan las demandas de mera declaración, cuyos preceptos se han tomado de la doctrina y de la jurisprudencia, y se le va dando principio rector, ya que es evidente que el actor, para proponer la demanda, debe tener el interés jurídico actuar. A eso nos estamos refiriendo. Entonces el interés puede estar entonces limitado a lo que es la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. Además, establece esta normativa la posibilidad de que ese interés pueda estar sujeto o limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de la relación jurídica, en el cual el legislador ha querido ir un poquito más allá, al no dejar la interpretación al alcance y límite, y este límite del contenido de esta norma a la sola jurisprudencia, sino que se ha nutrido en cuanto a la doctrina de mera declaración, cuando el demandante puede obtener lo que es la satisfacción completa de su interés mediante una demanda totalmente diferente. Según Hugo Alsina, define la acción como la acción misma que supone un derecho y la violación de la violación del mismo derecho. Los elementos de la acción. Vamos a ver estos elementos de la acción que define este señor Hugo Alsina. En primer lugar,
el derecho no se concibe como una acción, sino un derecho que le da nacimiento y cuya protección se dirija. En segundo lugar tenemos el interés, ya que el derecho en el interés es protegido por la ley, y si el interés falta, la protección desaparece. En tercer lugar tenemos la calidad. Esta está referida al titular del derecho o quien pueda ejercerlo en su nombre, bien sea el padre por el hijo, tutor del menor, curador, el insano, etc. En cuarto lugar tenemos lo que es de estos elementos la capacidad. Está referida esta capacidad a la actitud para actuar personalmente en juicio. Y lógicamente no la tienen los menores, los dementes, los insanos, entre otras figuras jurídicas. Según Chiovenda, define estos elementos que la acción es el poder jurídico de lo que es la vida a la condición para la actuación de la ley mediante los órganos jurisdiccionales. La acción es un derecho autónomo con valor propio en el patrimonio y con ella se busca sobre todo lo que es la intervención del Estado para tutelar una situación jurídica material. Según Ángel Francisco Breis, la acción es la potestad de ocurrir a la autoridad jurisdiccional o bien su ejercicio es lo que constituye la acción. La acción es un derecho que tienen entonces los particulares de dirigirse al órgano jurisdiccional mediante el proceso, mediante o pidiendo que se les proteja un derecho subjetivo que se autoasigna, y por regla general para que el proceso pueda existir se requiere de la actuación general para que el proceso tenga un sujeto procesal que estimule al órgano jurisdiccional a fin de que declare la voluntad realizadora el del derecho discutido o puesto en duda. La acción e interés y cuál es su diferencia. La distinción entre acción e interés estriba en lo que es la acción, que es la potestad de pedir la realización del derecho, mientras que el interés es el beneficio que produce el ejercicio de la acción. Habida consideración de que no se concibe poner en movimiento al órgano jurisdiccional, a la maquinaria judicial, simplemente para obtener decisiones abstractas. Algunos autores definen o diferencian la acción y el derecho que lo consideran como un mismo concepto. Sin embargo, no puede considerarse de que exista un derecho sin que exista beneficio o alguna utilidad. De esta forma, observamos que la acción no es el derecho que se va a hacer valer, sino el derecho subjetivo de hacer valer un derecho en un juicio en el cual no se basta tener una opinión de la existencia de un derecho y de una violación, ya que esto no es todo lo que se requiere para que se pueda desarrollarse la acción en un juicio, ya que se requiere además de lo que es el interés, lo cual es está unido al derecho y a su violación, y que vienen a darle vida a la relación procesal. En definitiva, podemos indicar o señalar que la acción no es un derecho ni una facultad, sino, como dice el profesor Chiovenda, que lo hemos mencionado en varias de nuestras clases, un derecho autónomo que surge cada vez que se viole o se enturbie un derecho, siendo que el derecho patrimonial se pueda ejercitar o no y debe estar alimentado por el interés. Una vez culminadas estas declaraciones de lo que es el interés procesal, vamos a pasar a explicar un poco lo que es la naturaleza jurídica de esta acción. El objeto de muchos cambios, desde la conceptuación romana que la
comprendía dentro del derecho material, ¿verdad? El derecho material hasta las modernas corrientes del derecho procesal y según nuestro queridísimo autor Chiovenda, señala que la verdadera naturaleza de la acción como un derecho autónomo, que es patrimonial, independiente, alimentado por el interés y deslindado del particular. Vamos a ver ahora las teorías de la naturaleza jurídica de la acción. En primer lugar, tenemos la teoría del derecho concreto de obrar. Esta teoría sostiene que la acción es un derecho que tienen los particulares contra el Estado, un derecho totalmente ejercido en forma determinada frente a la otra parte, ya que de aquí cada persona tiene el poder de dirigirse al Estado para que éste cumpla con su obligación de administrar justicia, y que solo tienen la acción las personas que tienen la titularidad de un derecho material, y para tener acción hay que tener derecho, muchachos. En segundo lugar, tenemos la teoría del derecho abstracto de obrar. Esta teoría sostiene que la acción es una facultad que pertenece a toda persona y que va dirigida sobre todo al Estado para obtener la administración de justicia del órgano jurisdiccional, independientemente de que tenga o no derecho sustantivo, por lo que corresponde a toda persona por el hecho de ser persona. Existe también una crítica en relación a esta teoría del derecho abstracto de obrar, en la cual sintetizamos que según la teoría de un autor llamado Wax, es la primera que se establece la diferencia entre acción y derecho, pero se objeta lo que es la contestación si una persona es o no titular de un derecho subjetivo y que se ve después ejercida en cuanto a la acción, ya que es la sentencia donde se verá y si actuó o no a derecho subjetivo, pero de todas formas, si en verdad no la tenía, ejerció la acción desde el punto de vista procesal. Puso entonces en movimiento este órgano jurisdiccional. La teoría del derecho sustantivo de carácter autónomo, esa también es la otra naturaleza, que esta teoría destaca que es un derecho que depende de la voluntad del titular, que carece de deber correlativo y que no obliga al demandado, pues se ejerce contra el Estado frente al demandado. No se deslinda la acción y el derecho, y por eso carece de lo que es la verdadera importancia en este sentido. Esta teoría es la que más se compagina con el criterio lógico que estamos explicando, y que es la acción como un derecho abstracto de obrar, y que pertenece a toda persona por el solo hecho de serlo, independientemente de que tenga razón o no, cuando ello se resuelve en cuanto a la sentencia que se dicte y donde se va a establecer ese derecho. En relación al pronunciamiento que persigue, vemos la clasificación de la acción como de forma declarativa. Esta es una de las clasificaciones de la acción, que es de manera declarativa. La sentencia mero declarativa no requiere un estado de hecho contrario a derecho, sino que basta con un estado de incertidumbre, un estorbo, una sombra que puede más tarde nulificar el derecho, y no obliga a nada, sino que declara o niega esta existencia de una situación jurídica por sí sola que satisface el interés del actor y no es susceptible de ejecución. A esto se refiere la relación pronunciamiento que persigue, que es de forma declarativa. Vemos también de forma de esta clasificación en relación al pronunciamiento que persigue lo que es la parte constitutiva. Perdón. Se obtiene de la Constitución la modificación o extinción de una relación de derecho por sentencia judicial
Es decir, que se crea un estado jurídico nuevo. Ejemplo, la sentencia de divorcio, donde el juez al sentenciar crea un estado jurídico nuevo, ya que los excónyuges pueden contraer nuevamente matrimonio al disolverse el vínculo conyugal que les unía. Existen también una clasificación que es la de condena, según por supuesto el pronunciamiento que persigue. En esta clasificación obligan sobre todo a cumplir lo que es la parte de la prestación a favor del demandante y el demandado, que debe permitir una ejecución forzosa, supone una violación al derecho y obliga a dar, hacer o no hacer. En este tipo de acciones, la función jurisdiccional no se agota con la simple declaración de la persistencia de un derecho, sino que el no cumplimiento voluntario de lo dispuesto en el fallo trae como sanción lo que es la ejecución de bienes del patrimonio del demandado. También vemos lo que es la clasificación de forma ejecutiva en relación al pronunciamiento que éstas persiguen. El cumplimiento de esta acción se obtiene mediante el auxilio de la fuerza pública, referida a la oposición, a las condenas y a las declarativas, que son acciones de conocimiento. En relación al derecho que protegen, esta es otra clasificación de la acción. En primer lugar tenemos las personalísimas. Cuando son personalísimas, que se seleccionan con lo que es la parte del conjunto de derechos que constituyen la personalidad jurídica del individuo, que protegen con ella su integridad física, moral e intelectual en el seno de lo que es la familia, como padre, esposo e hijo, en el seno de la sociedad con el goce de sus derechos políticos. Tenemos también lo que son, en cuanto a la relación del derecho que protegen, las clasificaciones personales. Se dirige entonces a exigir de una persona determinada el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Ejemplo, los derechos de crédito. Por otra parte, tenemos los derechos reales, que está dirigida sobre todo a proteger los derechos reales y dan derecho a lo que es o que se nos permita usar, gozar y disponer de una cosa propia o ajena. Son consecuencia entonces de las obligaciones, puesto que las obligaciones son consecuencias de estas mismas que son de carácter personal y que existen únicamente entre personas, y derechos derivados de ellas que no puede ser ejercido sino contra las personas obligadas o contra los causavientes, en tanto que los reales se extienden a todas las personas en cuyo poder esté la cosa. Ejemplo, lo que es la acción de reivindicación. En relación al derecho que protegen, también vemos las clasificaciones mixtas. Esta clasificación mixta se tiene en el derecho real y uno de forma personal que se puede ejercer simultáneamente, siempre que estén vinculados a ambos derechos. Entonces se entiende que los derechos sustantivos debatidos en juicio sean reales o de crédito. En la mayoría de las legislaciones es rechazada la noción de las acciones mixtas, con la excepción de Francia. En la acción ejercida para el acreedor hipotecario se dice que es una acción personal contra el deudor para reclamar el pago de la cantidad debida y otra real derivada de lo que es la hipoteca. Esta parte de relaciones mixtas, la casación en Venezuela desde finales del siglo pasado rechazó la existencia de lo que son las acciones mixtas y sostuvo entonces esa sala de casación que nuestra relación solo reconoce
las acciones reales y personales. Pero bien el derecho contemporáneo rechaza esta figura de la acción mixta, cree en el cambio de la aglutinación de varios derechos en una misma causa o título, como ocurre con el deslinde, el cual debe, desde el punto de vista procesal, puede ser fuente de una declaración de certeza y una acción de condena. Relacionada con la base de la protección a lo que es la propiedad, a la posesión, existe la pretensión que se clasifica en posesorias y petitorias. A esto se clasifican también las pretensiones en este sentido de la acción. Otra clasificación es también la privada y la pública. La privada, en materia civil, las acciones son siempre privadas y solo públicas por excepción. Otra clasificación en este sentido, vemos la pública, que está en oposición a las privadas. Todas las acciones penales son públicas. La acción viene entonces, según la pretensión y el derecho sustantivo, viene a clasificarse según la acción, la pretensión. Por ejemplo, la acción viene a ser el medio para hacer valer esa pretensión de lo que andamos buscando, ¿no? Y la pretensión no es un derecho, sino que es un hecho constituido por un estado de derecho o voluntad jurídica, mediante el cual una persona autoasigna la titularidad de un derecho subjetivo y aspira a que el Estado lo proteja. Por otra parte, tenemos el derecho sustantivo, aquel que me atribuye a mí o mediante la ley, por ejemplo, el derecho de propiedad, derecho de crédito, ¿sí? En esta parte del derecho sustantivo. Ahora vamos a ver lo que es la excepción y la defensa en cuanto a estas formas de acciones. En todo proceso, por supuesto, existen dos partes que conocemos, que es la parte actora y la parte demandada, ¿no? La parte que tiene la posición del ataque, o sea, aquella que pide al órgano jurisdiccional que se le proteja su derecho sustantivo y que se autoasigne, que es la parte demandante o parte actora. A la parte demandante corresponde lo que es la parte de la posición contraria dentro del debate judicial, es decir, la posición de la defensa. La excepción y la defensa. El demandado se defiende con actitud de rechazo a las pretensiones del actor que son formuladas a través de la acción, la cual intenta, mediante libelo de demanda, el cual debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 340 del texto adjetivo del Código de Procedimiento Civil. Todo lo que es la parte del nombre, el apellido, domicilio, toda esa situación. Eso está contemplado en el artículo 340. Importante, muchachos, que le echen una lectura a este artículo, ya que todas esas excepciones en cuanto a la defensa, es decir, la parte de la demanda, tiene que estar establecida concordante con este artículo 40, que no se les olvide absolutamente ninguno de esos puntos establecidos en ese artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia y a manera de síntesis, entonces, el actor, quien pide para sí la protección del derecho subjetivo, que se le autoasigna, lo cual efectúa mediante una demanda en forma que dirige al órgano jurisdiccional competente, en tanto que el demandado es la persona que se defiende o rechaza la pretensión del actor que formula de alguna forma un libelo de demanda mediante los mecanismos de defensa y de excepciones establecidos por la ley. La defensa viene entonces a ser la petición que el demandado hace al juez que se rehace, que se desestime, que se declare sin lugar lo que pide el actor en su libelo y que la sentencia que se dicte en juicio respectivo lo deje en el mismo estatus que tenía antes de iniciarse en el juicio. Vemos entonces ahora la naturaleza jurídica de la defensa.
Esta se debe adoptar a un criterio totalmente paralela a la acción, en el que se debe analizar su naturaleza jurídica, tomando en cuenta el derecho abstracto de obrar, y debemos acoger la teoría del derecho abstracto de defenderse. Existe un autor llamado Wax, su teoría del derecho concreto de obrar, que solo tiene la acción quien tiene el derecho o es titular del derecho subjetivo, que podemos decir que para tener defensa se requiere que el demandado tenga un derecho a defensa y debe tener la titularidad de un contraderecho que rechace o que se pide al actor. Existe también de alguna forma una crítica, porque no todo puede ser perfecto, a esta naturaleza jurídica de la defensa. Se critica en esta teoría de defenderse, ya que el demandado puede defenderse, tenga o no derecho, por cuanto nada le impide en un determinado juicio expresar en su defensa, ya que pagó, que el derecho que demanda prescribió, puesto que en definitiva la sentencia donde se va a establecer quién tiene la razón y quién no la tiene. Ahora bien, la teoría del derecho abstracto de defenderse por su parte manifiesta que la defensa es un derecho que tienen todos los demandados de pedir de que se rehace o que le pide la parte actora, independientemente de que tenga razón o no, de que sea titular de un contraderecho idóneo, capaz de rechazar lo que pide el actor. Existen por otra parte también unas cuestiones previas, las cuales vamos a ver durante este tipo de acción jurídica, ¿no? Vemos entonces estas cuestiones previas que de alguna forma vamos a definirla, que se entiende desde el punto de vista procesal, en este sentido, a toda cuestión que ha de ser resuelta antes que el asunto principal, es decir, antes que el asunto de fondo o que impide decidir sobre el dicho asunto o sobre la causa principal. Esto es desechar lo que es la parte de la demanda y no darle entrada al procedimiento. Es decir, que de una forma atacar con estas cuestiones previas, interrumpir todo ese procedimiento antes que el procedimiento avance, ¿no? Entonces, si no se resuelven estas cuestiones previas, no podemos avanzar. Sin embargo, existe una enumeración de cuestiones previas, que las cuales están establecidas, mis estimados muchachos, en el artículo 346 de nuestro Código de Procedimiento Civil y del lapso fijado para la contestación de la demanda, que podrá el demandado, en vez de contestarla, promover las siguientes cuestiones previas. Vamos a enumerar cada una de estas cuestiones previas, los cuales los vamos a indicar acá. En primer lugar, tenemos la falta de jurisdicción del juez. Acuérdense que para que el juez sea competente tiene que tener jurisdicción, ¿no? En este sentido. Entonces, la incompetencia de este o la litisdependencia, o que el asunto debe acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia. En segundo lugar, tenemos de estas cuestiones previas la ilegitimidad de la persona, del actor, por carecer de lo que es la capacidad necesaria para comparecer en juicio. No tiene esa capacidad suficiente para presentarse en un juicio y debatir y, por supuesto, enfrentarse a todo ese proceso jurisdiccional. En tercer lugar, tenemos lo que es la ilegitimidad de la persona, que se pretende como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener representación que se le atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal, o sea, un poder totalmente insuficiente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, mis estimados muchachos. El poder tiene que ser suficiente, ¿sí?, para que la persona pueda actuar en nombre
de su representante. En cuarto lugar, tenemos que la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado por no tener el carácter que se le atribuye. La ilegitimidad podrá entonces proponerla tanto la persona citada como el demandado mismo o su apoderado. En quinto lugar de estas cuestiones previas tenemos la caución o fianza necesaria para proceder al juicio. El defecto de la forma de la demanda por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340 o por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78. En séptimo lugar tenemos la existencia de una condición o plazos pendientes. En el octavo lugar tenemos la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto. Tenemos en noveno lugar cuando la cosa es juzgada, materia juzgada, ya fue totalmente desechada, ya está condenada y ya pasa a ser cosa juzgada, ya es definitiva la decisión. En décimo tenemos la caducidad de la acción establecida en la ley. Recuerden que tenemos que jugar con los tiempos, los lapsos, muchachos, en esta parte del proceso. En undécima tenemos la prohibición de la ley de admitir las acciones propuestas o cuando solo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en las demandas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si fueran varios demandados y uno cualquiera de ellos alegare de alguna forma cuestiones previas, no podrá admitirse la contestación a los demás y se procederá como se indica en los artículos siguientes. Según el artículo 347 del Código de Procedimiento Civil, nuestra norma adjetiva indica que si faltare el demandado al emplazamiento, se le tendrá por confeso, como se indica en el artículo 362, y no se le admitirá después de la promoción de las cuestiones previas ni la contestación de la demanda, con la excepción de la falta de jurisdicción, la incompetencia y la litisdependencia, que pueden ser promovidas como se indica en los artículos 59, 60 y 61 de la ley adjetiva. El procedimiento y efectos de las cuestiones previas. El legislador entonces establece diferentes grupos de cuestiones previas, para lo cual consagra tres fórmulas a estas cuestiones previas, fórmulas o soluciones. Eso es lo que promueve el legislador, las cuales están previstas, por supuesto, en los artículos 349, 350 y 351 del Código de Procedimiento Civil. La primera solución que propone el legislador sería la contenida en el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, ya que alegadas las cuestiones previas a que se refiere el lineal primero del artículo 346, el juez decidirá sobre estas mismas en el quinto día siguiente al vencimiento del lapso del emplazamiento, atendiéndose únicamente a lo que resulte de los autos y de los documentos presentados por las partes. Esta decisión solo será impugnable mediante la solicitud de las regulaciones de la jurisdicción o de la competencia, conforme a las disposiciones de la sección sexta del título primero del libro primero de esta normativa. Una vez alegadas las cuestiones previas a las que está referido el ordinal primero de este artículo 346, el juez tiene entonces la obligación de decidir sobre las mismas precisamente al quinto día siguiente, para la cual deberá entonces atenderse solamente lo que resulte de los autos y a los documentos aportados por las partes. La decisión del juez es importante, ya que solo será impugnable mediante una solicitud de regulación, de jurisdicción o en cuanto a su competencia. El procedimiento sobre la regulación de la jurisdicción y la competencia es
sumamente ágil y sencillo, ya que se sustituye a lo que es el código anterior y que se denomina lo que es la sección dilatoria de competencia con toda su larga y tediosa transición a través de todas las instancias que podrían utilizarse e incluso el recurso de casación, que ese ya sería uno de los recursos importantísimos durante este proceso. La segunda solución que propone el legislador sería entonces la contenida en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que, alegadas las cuestiones previas a las que se refiere los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 346 de la ley adjetiva, la parte podrá subsanar el defecto u omisión invocados dentro del plazo de 5 días. Subsiguiente o siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento en forma siguiente. El ordinal primero establece que mediante la comparecencia del demandante incapaz, legalmente asistido o representado. En el tercer ordinal establece mediante la comparecencia del representante legítimo del actor o del apoderado debidamente constituido o mediante la ratificación en autos de poder y de los autos realizados en poder defectuoso. En tercer lugar tenemos entonces el ordinal cuarto, mediante la comparecencia del demandado mismo o de su verdadero representante. Eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos. En el ordinal quinto, la representación mediante la representación de la fianza o alguna caución exigida. En el ordinal sexto, mediante la corrección de los defectos señalados al libelo por diligencia o escrito ante el tribunal. En estos casos no se causará entonces ninguna costa para la parte que subsana el defecto u omisión. Vemos entonces una tercera solución que aparece que indica pues el legislador para resolver esta serie de situaciones. Una vez contenida en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo del artículo 346 de la norma adjetiva, la parte demandante manifestará dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento, si conviene en ellas o si las contradice. El silencio de la parte se entenderá como admisión de las cuestiones previas no contradichas expresamente. Los ordinales tercero y octavo del artículo 346 de la referida norma establece que el proceso continúe su curso hasta llegar al estado de la sentencia, es decir, hasta que emane una sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que el plazo o la condición se cumpla o se resuelva las cuestiones prejudiciales que deba de alguna forma influir en la decisión de dicho proceso, según lo preceptúa el artículo 355 ejusde. Los ordinales noveno, décimo y undécimo del mismo artículo 346 establece que la demanda quedará desechada y extinguido el proceso, según lo establece la disposición del artículo 356 ejusde. Con relación a los ordinales séptimo y octavo, la declaratoria con lugar no tiene ningún tipo de apelación. En caso de los ordinales novenos, décimo y undécimo, tienen apelación libremente o en ambos efectos cuando son declarados con lugar, y un solo efecto o efecto devolutivo cuando son declarados sin lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 357 de la misma ley adjetiva. Mediante la aplicación de esta fórmula, entonces, se logra en lo posible conciliación de todos los intereses de las partes y de la justicia misma, llegando a la decisión de tales cuestiones en una forma rápida y sencilla de un espíritu de justicia
y de garantía del derecho de defensa consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Existen también unas excepciones sustitutivas, perentorias o materiales. Estas no están consagradas en ningún cuerpo legal y son tantos en la parte demandada cuando pueda aducir de alguna forma para rechazar o enervar las pretensiones del demandante. Según lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, la contestación de la demanda, el demandado deberá expresar con claridad si contradice en todo o en parte, o si conviene a ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones de defensas o excepciones perentorias que creyeren conveniente alegar. Las mismas son entonces opuestas por el demandado a los fines de rechazar y defenderse de la acción del demandante. Ejemplo, la excepción de pago, la nulidad, la rescisión, la excepción de contrato no cumplido, entre otras. De esta forma terminamos estas cuestiones previas que hemos explicado en cuanto a la parte de la acción. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar pendientes de la clase. Allí les envío la clase correspondiente del tema de la acción y de las cuestiones previas. Estamos pendientes entonces próximamente para enviarles la otra clase y quedamos pendientes de esa naturaleza. Bueno, muchachos, feliz tarde, cuídense, Dios me lo bendiga, hasta la próxima oportunidad.